general. Y después vamos a arrancar así con lo que es el taller propiamente dicho en cuanto a la confección de los escritos. ¿En qué se va a basar? Yo les voy a mandar, les voy a poner en el campus un trabajo práctico. Va a constar creo que de 6 o 7 trabajos prácticos. Trabajo práctico número 1, por ejemplo. Va a ser la confección de una demanda de acuerdo a un caso hipotético que les mando. ¿Bien? Se los pongo en el campus. Ustedes lo van a mandar a través de el mail del taller, que les va a pasar tesis. Corregime, tesis, si me equivoco en algo. No, está bien. En vez de mandárselo, es directamente el mail, de donde todos recibieron la invitación para el día de hoy, que fue el refuerzo del lunes, así que lo van a mandar ahí. De ahí lo vamos a mirar con la profe, los trabajos, claro. Y la próxima clase lo vamos a corregir compartiendo pantalla. Exactamente. Cada demanda que hagan, que presente, vamos a compartir pantalla y vamos a charlar entre todos los errores, cómo debe ser, porque ya que no tenemos esa presencialidad, donde con la presencialidad hubieran pasado al frente a leer cada uno su demanda, la escuchamos, la corregimos, opinamos. Ahora lo vamos a hacer en forma virtual, compartiendo pantallas de ese escrito que ustedes mandaron al mail. ¿Bien? Demanda, contestación de demanda, van a ser pliegos de la testimonial, de la prueba testimonial, eso lo vamos a ver también un poco en la teoría, los pliegos de la confesional. Van a estar las cosas que más me gustan a mí. ¿Cuáles? La cédula y el oficio. Ah, la cédula. La cédula, los oficios, recursos de apelación. Bien. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Los exámenes van a ser, o sea, yo voy teniendo alguna nota que se van ganando con cada escrito, más o menos, ¿sí? Y después, en cada examen, tal cual lo exige la normativa de la UNPAS, es un escrito, que van a ser uno, dos o tres escritos, pero tranqui porque no le voy a pedir nada que no hayamos visto en clase. ¿Sí? Les doy un consejo: cada vez que hagamos las correcciones, presten mucha atención, ¿sí? Porque a raíz de esas correcciones van a salir para que ustedes hagan ese pequeño parcial integrador. Lo digo ahora y no lo digo más. Sí. Mi pequeña ayuda. El tema es... Profesora, buenas tardes, soy Silvia Giles, ¿me permite una intervención? ¿Es final obligatorio? Es final obligatorio en la normativa de la UNPAD. Yo voy promediando todas las notas. En el final son 2 o 3 escrititos, tranquilos, que va a andar bien. Lo que yo quiero es que aprendan a hacer los escritos. ¿Bien? No es fácil, no es fácil, no es fácil aprender a hacer los escritos, las contestaciones, no es fácil. Y bueno, y para eso estamos, es esta materia, para que lo aprendan a hacer. La cabeza de los escritos siempre es la misma. Siempre. A ver. Pepe Pérez. No escriban, escuchen. Pepe Pérez, por derecho propio. ¿Por qué por derecho propio? Porque no es menor, por ejemplo. No es una mamá que pide alimento que entonces dice: Ana González, en representación de mi hijo menor, porque está reclamando los alimentos que al hijo le corresponden.
Pepe Pérez, por derecho propio, con domicilio real en la calle tal y tal, con el patrocinio letrado de la doctora XX Tomo Folio del Colegio de Abogados, constituyendo ambos domicilio legal en la calle pi. Y el electrónico, que es el electrónico de cada abogado. ¿Bien? Los autos caratulados. No, porque puse domicilio legal y puse el domicilio real. Entonces, es la presentación de la demanda. ¿Bien? A su señoría me presento y respetuosamente digo, ya van a ver, al que recuerde procesal, la demanda. 1, el objeto. Entonces le tengo que contar al juez a qué le vengo a tocar la puerta. Que vengo a interponer demanda contra Julián García con domicilio real en la calle tal y tal. Importante, debemos tener el domicilio del demandado para notificarlo. Por daños y perjuicios, pongámosle que es un daños y perjuicio, por la suma de tantos pesos, con más sus intereses y costas, nunca se olviden de esto, ya les estoy adelantando muchas cosas, ahí estoy muy enchufada. Con más sus intereses y costas, no se olviden de pedir intereses, porque el juez no se los va a dar si no piden. Y lo que hoy pedimos, 10 pesos, 100 pesos, lo que sea, dentro de 4 o 5 años que dure un juicio, nos comemos un asado con esa plata. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, con más sus intereses y costas hasta el día del efectivo pago. Ahí ese es el objeto. Ya le dije al juez a qué vengo. Segundo, hechos. Y ahí empiezo a contar con lujo de detalle, porque tal día, siendo tal hora, crucé la calle con semáforo verde por la línea peatonal y vino el demandado que cruzó en rojo y me alzó por el aire, y de eso he sufrido una pierna rota, todo aquello, fui al hospital, me hicieron esto, me hicieron la cosa y sufrí un daño moral. Bueno, le cuento todos los hechos al juez. Después, cuando hagan una demanda, ustedes van a entrar a Google aparte y ya van a ver la estructura. Van a determinar los daños físicos, van a determinar el daño moral que ha tenido, siempre en el hipotético que es un daño sin perjuicio. Bien, después ponen el otro punto, la prueba, la prueba que adjunto como documental, los testigos que ofrezco, la prueba de informe que ofrezco, ¿bien? Y el derecho, y después peticiono. El derecho en que me baso, los artículos del Código Civil, ¿no es cierto? Y después el petitorio, se me tenga por presentado, por parte, por constituido el domicilio legal y el electrónico, se tenga por adjuntada la prueba documental, se tenga por ofrecida las restantes, se dé el traslado de ley, y por último se condene a Pepito al pago de tanta plata como a sus intereses y costas. Esa es más o menos toda una demanda. Esa cabeza que yo indiqué al principio es para todos los escritos. Nada más que ya en el próximo escrito no tengo que reiterar el domicilio legal. Simplemente digo, manteniendo el domicilio legal constituido. No tengo que volver a poner mi domicilio real, ya lo puse, entonces pongo Pepito Pérez por derecho propio, manteniendo el domicilio legal constituido, conjuntamente con mi abogado patrocinante, y ahí ponemos en los autos caratulados Pepito Pérez contra Julián García, porque ya tengo los autos, porque ya metí la demanda. A su señoría digo, y por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Digo, que vengo a solicitar se me permita la extracción de fotocopia. Proveer de conformidad será justicia. ¿Puedo hacer una pequeña aclaración con respecto a la demanda? Sí, espera que para termine. que lo listo.
bien como la cabeza es siempre lo mismo, el título va a depender de lo que estemos pidiendo, el título de este escrito. En este caso hipotético, solicita fotocopia. ¿Bien? Pero bueno, eso tranquilo, me adelanté un poco, pero ya lo vamos a ir viendo. Tere, sí, decime de la... No, con respecto a la demanda, pequeño ayuda a memoria, cuando se presentan en conjunto, o sea, como dijo la profe, que vengo en representación de mis hijos, o si bien me presento por derecho propio, recuerden que los hechos en ese caso lo tienen que contar en primera persona. En el hipotético caso que el abogado se presente en representación de la parte actora, se habla en tercera persona. Porque vieron cuando alguien le dice, mire doctor, yo no quiero ir al estudio a firmar cada escrito que usted venga. Igualmente ahora con la ¿cómo es? Virtualidad. Con la virtualidad, con lo electrónico. Entonces va un escribano y le hace un poder judicial. Entonces es el abogado en representación de su cliente. Ahí va a entrar otro ítem, después que hacemos la cabeza, que va a decir, acredita personería. Entonces vamos a poner que vengo a acreditar personería adjuntando copia del poder bajo juramento de ser copia fiel del original. Pero bueno, tranquilo, eso los vamos a ir puliendo, pero medianamente es así. Después vamos a ver cómo se contesta la demanda también. La contestación de la demanda, la cabeza es lo mismo, en los autocaratulados, objeto, que vengo en legal tiempo y forma a contestar la demanda introducida por el actor. Bien, ya van a ver que cuando repasemos un poco demanda, ¿qué es lo que hace el demandado? El objeto se lo dijimos ya, que vengo a contestar en tiempo y forma la demanda impetrada por el actor. Hecho. El otro punto que sigue. El demandado por imperio procesal lo que va a hacer es negar todo. Pero ojo, negar genéricamente no sirve. Nada más. Entonces, que vengo a negar todo y cada uno de los hechos y los documentos que por mí no fueran expresamente reconocidos. Ahí negué todo, general, pero no me sirve. A continuación tengo que poner negativa en particular. Y ahí tengo que agarrar la demanda que me vino y ver cada renglón que dice el demandado. Niego que yo haya cruzado el semáforo en rojo, pongámosle, estoy haciendo ejemplos muy burdos. Niego porque no me consta que tenga la pierna quebrada en 40. Niego esto, niego el hecho, la petición del actor, que no niego porque la estoy aceptando. ¿Se entiende? Primero negativa en general, luego en particular. Después que negué todo, pongo verdad de los hechos. Y ahí pongo yo, ahí cuento yo mi historia. Y la voy a tratar, si es que estoy muy hasta las manos con el juicio, la voy a tratar de acomodar haciendo una historia y tratando de mostrar lo mejor posible para sacarla lo más barato posible. Entonces, verdad de los hechos. Y ahí cuento mis hechos, que para mí son. Luego fundo el derecho, pruebo con la prueba que ofrezco y peticiono, obvio. ¿Qué voy a peticionar en el petitorio? Primero, se me tenga por presentado, por parte, constituido el domicilio, se tenga por contestada la demanda en tiempo y forma, porque tenemos 15 días de plazo para contestar la demanda, se tenga por agregada la documental, por ofrecida las demás pruebas, y se rechace, obvio, en el caso del demandado, en todos sus términos, la demanda presentada con costa. ¿Sí? Eso es a grosso modo. Bueno, ya lo vamos a ir viendo y puliendo eso. Entre en Google, en Google, vean modelos de demanda y para más o menos van entrando. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un poquito
de Remember de Derecho Procesal. Bien. A ver. Profe, Sí, madre. una preguntita antes de arrancar con todo el repaso. Con respecto a la bibliografía que se utilizará, yo en el campus no vi todavía. No, madre, porque esto es práctica. Esto es práctica. Yo te doy un trabajo práctico, confeccionar una demanda. ¿Qué libro te mando? ¿Me entendés? Salvo que te quieras comprar un libro que diga modelos de escrito. No tiene sentido. Después, para reforzar lo que vemos de procesal civil, que vos querés después que escuchaste la clase, ir a reforzar con el manual de derecho procesal, cualquiera, el que tenga. Pero con que entiendan mi clase, yo no le voy a preguntar teoría. Yo lo voy a evaluar a través de la confección de los diferentes escritos, que va a ser la herramienta de ustedes. ¿Entendió? Nada más que necesito las primeras clases darle un poco de afianzamiento en lo que es el procesal para que puedan entender bien. ¿Entendió? Bueno. Profe, antes que me olvide y usted arranque, porque Sí. después nos olvidamos, Sí. vamos a armar el grupo oficial de WhatsApp Dale, de la materia, ¿sí? Así van a tener un contacto permanente, tanto con la profe como conmigo, y de ahí es donde le vamos a estar informando todas las clases por acá por Zoom, y bueno, si el tema del día del parcial llegan a tener algún inconveniente puntual con el campus, se avisa automáticamente ahí, y ahí se toma la determinación donde van a mandar su parcial. O sea, que estamos conectados por el mail del taller, que es donde ustedes recibieron la bienvenida, y este Zoom. Campus. Campus y grupo de mail. Repito lo que digo siempre, solo faltan señales de humo. Cualquier cosita en el mail, yo contesto enseguida. Lo que sí les pido respeto en el uso del WhatsApp, perdón, del grupo de WhatsApp, que respeten los horarios, y que tenga que ver con la cátedra, porque ahí voy a estar yo, y va a estar Tesi también, para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Después, si ustedes quieren hacer otro WhatsApp entre ustedes, es otra cosa. ¿Quedó claro? No me obliguen a silenciar un grupo a las 12 de la noche. Anoche estuve a punto, profe. No, perdé cuidado que salto yo y le digo no, ni. Anoche estuve a punto. No me costó nada. ¿En cuál? No me costó, en el procesal. Sí, pero a las 10 también. 11 menos 10 de la noche contestaron el 11 último. menos 10. Sí, porque estamos... 12 menos 10, perdón. Ay, no me fijé. Después me voy a fijar. Bueno, les dejo mi número. Escuchen esto, chicos, presten atención. Les dejo mi número en el chat, ¿sí? Para que me manden mensajes y yo ya lo voy armando ahora. Y bueno, y para los que no se conectaron o no llegan a verlo, les voy a mandar después un mail con mi número, pero los que están acá me empiezan a mandar ahora. Claro, ahí ponen el chat de acá, del Zoom, el teléfono, Tesi. Ahí está. Ese es mi número, me empiezan a escribir ahora, así yo ya los voy agregando, me dicen que son del taller, y yo ya empiezo a armar ahora, mientras ustedes van escuchando la clase. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren, pueden las dos cosas? Si quieren, esperamos 2 o 3 minutos. Sí. Así mandan los mails, tranquilos. Manden los mails, perdón. Mándenlo el hola. Hola. Y pregunta, ¿no es más sencillo enviar el enlace de WhatsApp para que no No, mi amor, porque reparten los enlaces de WhatsApp a media facultad que no es mis alumnos. Nos ha pasado, por eso tomamos la determinación esta. Y a veces hemos tenido problemas, que se mete gente, que es un poco carente de principios y respeto, por eso. Tesi trabaja más, sería más fácil, pero no, ¿me entendés? Por eso, porque si no se empiezan a pasar
el link es, ¿no? Sí. Diego, escribime por favor al WhatsApp. Acá no, porque si no tengo que abrir un montón de cosas. Al WhatsApp, ahí les dio el número. Perdón, entendí mal que era en este chat, perdone. No, me escriben al WhatsApp. Ahí en el chat te puso el número. Sí, Diego. bueno. Y ahora por WhatsApp le decís, soy Diego Vicente Taller. Ahora eso sí, los domingos, chicos, no esperen que yo les conteste porque he tomado la determinación de no contestar un mensaje los No domingos. se preocupen, chicos, porque ella es mala, yo contesto. Contéstalo. Profe, me está haciendo una fama desde el año pasado que soy mala. No, si hay algo que está, no, yo no puedo pretender que te sieste un domingo, pero bueno, yo si es algo que necesitan, que los Si es entorpecen, urgente, sí, pero... ella chilla, pero después, al contrario, los cubre, para que yo no me engrase. Se los he cubrido a todos. Y más en la práctica. Cubierto, Tesi, como cubrido, cubierto. Cubierto, dije. Cubrido, bueno. Tengo la mente distorsionada ya. Bueno, Y mandaron el WhatsApp. están en eso. No, pero están en los mandaron ya. Están en eso. Mirá el alfajor que se está comiendo y yo con galletita de arroz. No puede ser. Y yo ensalada. Muy No. bien. Póngalo en uno, profe. Bueno, ¿listo? ¿Ya mandaron? Sí, está sonando. Usted arranque nomás que están... No, yo para darle a los chicos que piqui. Ah. Bueno, a ver, vamos a arrancar con esto que sé que muchos confunden, que jurisdicción es lo mismo que competencia. A ver, ¿quién me puede decir algo de este tema que se acuerde hoy? Porque muchos confunden que es lo mismo, y no es así. Profe, jurisdicción es, digamos, el territorio a donde corresponde cada persona, digamos, y competencia es el juez, por ejemplo, donde tiene competencia juez, fuero. La materia civil, penal, O sea, laboral. o sea, Claro. bien. La jurisdicción puede ser la jurisdicción sería el radio territorial que tiene... No. Puede ser que además de territorial. Eso es la competencia en razón del territorio. Les comento. Escuchen esto. ¿Qué gobierno tenemos nosotros? ¿Cuáles son las características? Bien, republicano, ¿por qué? La división de poderes, perfecto. Esta división es un solo poder, por así decir, nada más que tiene tres divisiones. Bien. Constitucionalmente, el Poder Ejecutivo, ¿cuál es su función? ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo es el presidente de la Nación y tiene la función de administrar su cargo político. Muy bien, administración del Estado. Perfecto. ¿El legislativo cuál es? Legislar, crear las leyes. Bien. ¿Y el judicial? Impartir justicia, o sea, implementar las leyes. Muy bien. Si nos ponemos a observar bien, digamos, en lo que es la realidad, vemos que estos tres poderes se pisan entre ellos esta función que les ha sido dada constitucionalmente. Por ejemplo, dijimos, poder legislativo crea las leyes. ¿Acaso
El Poder Ejecutivo no dicta decretos de necesidad y urgencia. Listo, se pisó. Les doy ejemplo para que van entendiendo. Bien, el Poder Legislativo no hace los juicios políticos, los juris de enjuiciamiento, ahí pisó el legislativo, al judicial, impartiendo justicia. La Corte Suprema no se administra, no dicta. Bueno, ¿vieron cómo se van pisando? Con estos ejemplos para que me entiendan lo que les digo, con las funciones. Y esto ha hecho muy difícil determinar cuándo se está en ejercicio de la jurisdicción. Hay dos teorías que nacieron para tratar de lograr una más acertada definición de lo que es la jurisdicción. Primero nació la teoría del órgano, que entonces decía que para poder determinar quién ejercía la jurisdicción había que enfocar al quién, a la persona. ¿Ustedes creen que enfocando al quién este problema de pisada se solucionaba? No. No, porque se supone que... Igual, por más que enfoquemos al quién, la pisada sigue estando. Para poder determinar quién debe ejercer la jurisdicción. En contraposición nació la teoría del acto, que en vez de enfocar, sí, si se corta volvemos al mismo link, que en vez de enfocar al quién, enfoca al qué, al acto propiamente emanado. Estamos en la misma, no se soluciona esto. Juntas por separado, no lograron nada. Unidas, juntas, se logró una correcta definición. ¿Qué va a ser? Si quieren, anótenla. Jurisdicción es el poder público del Estado ejercido por los jueces de actuar la ley en un caso concreto y ante una acción ejercida, salvaguardando los principios constitucionales de defensa en juicio y juez natural. Ahora lo vamos a desmembrar y vamos a entender. Chicos, me olvidé de decirles, yo veo muchos nombrecitos donde no tienen la pantalla. Bien, sé que a veces es problema de conexión, o que si ponen el audio no pueden ver, y si ven no pueden escuchar. Bueno, les comento que yo después cuando haga preguntas y algún pimponcito para hacer esto dinámico, yo puedo preguntar a cualquiera. Y a veces me pusieron el cartelito con el nombre y se fueron al supermercado, se fueron a bañar al perro, se fueron a bañar, están comiendo, están lavando el coche. Total, me pusieron el cartelito como que están presentes. ¿Se entendió, chicuelos? ¿El viejo truco? Bien. Profesora, salvaguardando defensa en juicio y... Juez natural. Bien. A ver, en esta definición, a ver, ¿dónde ubican las dos teorías? La del órgano que enfocaba al quién y la del acto que enfocaba al qué. ¿Puede ser que era la teoría de la imputación, la otra? ¿En qué parrafito? ¿Cómo? Puede ser que era la teoría del órgano y después estaba la teoría de la imputación, que se imputaba a quien había como dictado ese acto, no a quien lo realizó, digamos. No, la teoría de la... confundiendo vos. No.
Profesora, yo pondría la teoría del órgano en el párrafo que dice ejercidos por jueces de actuar la ley. No, ejercido por los jueces, para ahí. Ahí está enfocando al quién. Me está diciendo que ese poder público del Estado, porque es el Estado sí o sí el que me debe dar la tutela jurídica ante la vulneración de cualquier derecho, ese poder lo van a ejercer los jueces, sí o sí, los jueces. Entonces ahí está el quién. La teoría del acto, ¿dónde está? Donde dice en un caso en concreto y ante una acción ejercida. No. De actuar la ley. En un caso concreto. De actuar la ley. Ah, solamente. De actuar la ley. Entonces, hasta ahí, ¿qué me está diciendo? Que la jurisdicción la van a ejercer sí o sí los jueces, no hay otra persona, los jueces, y solo cuando actúan la ley. ¿Cuándo actúan la ley los jueces? Cuando dicen el derecho, a través de sus diferentes resoluciones, a través de sus sentencias. Entonces, la jurisdicción es sí o sí para los jueces y siempre que sea actuando la ley. ¿Por qué esto? Porque el juez en el juzgado tiene muchas actividades. Por ejemplo, le da la licencia por maternidad a su secretaria, hace un memo a la corte pidiendo papel. Bien, entonces, cuando haces esas tareas, no está ejerciendo la jurisdicción, solo cuando actúa la ley. Lo demás que hace son tareas administrativas que tienen que ver con el funcionamiento del juzgado. ¿Se entiende? Entonces, la jurisdicción está en cabeza sí o sí de los jueces, pero siempre que sea diciendo la ley. Después continúa. ¿Estamos todos ya? Bueno, Sí, habíamos quedado, entonces, ese poder público del Estado, que es el que debe darnos tutela jurídica, está en cabeza de los jueces, sí o sí. No hay otro, los jueces. ¿Siempre? No, solo cuando actúen la ley. En un caso concreto, ¿por qué? Los jueces no pueden actuar en abstracto. Debe haber un caso en concreto, aunque a veces el caso empieza como concreto y después deviene en abstracto. Por ejemplo, un desalojo. ¿Cuál es el objeto de ese juicio de desalojo? Recuperar mi casa. Bien, te vas. Bien. El inquilino que se le ha hecho juicio por desalojo sabe
que en cualquier momento viene el oficial de justicia y le pone los muebles en la calle, de patitas en la calle. Entonces, antes de que pase eso, se va. No espera la sentencia, sabe que se tiene que ir y se va. Entonces, es la sentencia esa devino en abstracto. ¿Qué va a fallar? ¿Desalojo? ¿Va a ser el lanzamiento? Si ya se fue. La sentencia devino en abstracto. Empezó en concreto, pero no se llegó a la sentencia porque el objeto de ese litigio, que era recuperar el bien, el objeto de ese proceso ya se cumplió. Entonces devino en abstracto. Después dice, ante una acción ejercida. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces no pueden, en la parte civil estamos hablando, ¿no es cierto? Que es el tema que nos ocupa. Los jueces no pueden actuar de oficio. Necesitan que la parte que ha sido dañada en un derecho presente la demanda, inicie la acción poniendo en marcha el proceso para poder actuar. Los jueces no pueden actuar de oficio. Eso lo dice la vieja ley 27 en el artículo 2. Sabe que yo no me podía conectar recién cuando volvimos. ¿Cambió el tema de que estamos hablando? No, Diego, te quedó atravesado el alfajor. ¿Cómo voy a cambiar de tema? Estamos con jurisdicción. ¿Hasta dónde llegaste? No, hasta que se cortó llegué y me costó entrar de nuevo. Ah, bueno, estamos desmembrando esa definición. Dijimos la teoría del acto donde estaba, porque los jueces van a ejercer la jurisdicción siempre y cuando estén diciendo el derecho, en otras tareas administrativas no, que no pueden fallar en abstracto, tiene que ser un caso concreto, y ante una acción ejercida, porque los jueces no pueden actuar de oficio, tiene que haber iniciar la causa. Sí, dentro de un caso. ¿Cómo? Dentro de un caso, digamos, no pueden actuar de oficio. No, vos, escuchá, vos tenés un inquilino que te debe plata, lo querés desalojar. El juez vive al lado tuyo. Por más que el juez sepa, se haya enterado, porque vos sos su vecino, que el inquilino no te paga, no puede actuar de oficio si vos no iniciás el juicio de desalojo. Después te tocará el juez que te toque de acuerdo a diferentes factores, que ya lo vamos a ver. No puede actuar de oficio, eso lo dice la vieja ley 27 en el artículo 2. Y después dice salvaguardando los derechos constitucionales de defensa en juicio y el juez natural, que creo que esto mucho no lo tengo que aclarar. Todos sabemos lo que es la defensa en juicio, el artículo 18 de la Constitución, el debido proceso, igualdad ante la ley, ¿bien? Y el juez natural, que se refiere a que no se pueden haber armado comisiones especiales, o sea, no se puede armar un juzgado para mi demanda. El órgano jurisdiccional, el juzgado, tiene que estar funcionando antes de la presentación de la demanda, sin importar qué juez está a cargo, porque los jueces se mueren, se subrogan, toman, se van a otro tipo de instancias, ¿entiende? Cuando hablamos del juez natural no es que estamos hablando de un juez en especial, es que el órgano jurisdiccional, el juzgado, tiene que estar funcionando con anterioridad. No se puede armar comisiones especiales para un caso. ¿Se entendió entonces? Esa es la jurisdicción. ¿Cómo es? Que solo va a ser ejercida por los jueces y cuando dictan la ley, nada más. Lo demás no se está ejerciendo jurisdicción. Y aquí vamos con el tema de la competencia. La competencia la vamos a definir como la aptitud legal para ejercer esa jurisdicción. ¿Por qué? ¿De dónde decimos esto? Todo juez tiene jurisdicción, por solo el hecho de ser juez y por el hecho de cuando dicta la ley. Pero no todo juez tiene competencia. ¿Bien?
todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia, porque la competencia es ese poder legal para que pueda ejercer su jurisdicción y decir la ley, le va a estar dada a través de diferentes factores de atribución de la competencia. Uno es en razón del territorio, como muchos decían, que va a ser el espacio físico donde el juez va a ejercer la jurisdicción, juez de Quilmes, Quilmes, juez de Cava, en Cava, juez de La Matanza, en La Matanza, ¿bien? Ese es el ámbito territorial donde el juez va a ejercer la jurisdicción. Después, otro factor de atribución puede ser en razón de la materia. Juez civil, juez penal, en lo concursal, en lo laboral, ¿bien? Por ejemplo, un juez de Cava en lo civil puede intervenir en un despido de Cava. No. No, Si profesora, bien, porque es laboral. Exacto, si bien es competente en el territorio, pero no es competente en razón de la materia. ¿Se entiende? Bien. Otro factor de atribución es en razón del grado. Ahí nacen los jueces de primera instancia, de segunda instancia y jueces de corte. ¿Bien? Yo no puedo meter un desalojo ante la sala 3 de la Cámara Civil número 2. No, tiene que ser un juez de primera instancia. ¿Se entendió? Otro en razón de las personas, el modo de atribución. Esto va agarrado de la mano con la justicia federal. Tiene que ver con la nacionalidad y función de las personas. Ya lo vamos a ver cuando veamos competencia federal. Otro es en razón del valor, que eso ya no se estila. Antes, de acuerdo al valor que se pedía en el juicio, era donde te tocaba. Ahora ya no. Pero se está hablando de realizar, ya hace rato, pero todavía no se concreta, de tener juzgados de menor cuantía. Entonces, de acuerdo a los pesos que esté pidiendo, van a ese tipo de juzgado que le da la competencia. Pero eso ya no se usa. Y después en razón del turno, porque ahí entra a funcionar cuando yo presento la demanda ante la Cámara que corresponda, me va a sortear el juzgado que me tocó, el que está en turno, puede ser en turno o por número de causas. Los juzgados están tantos días de turno y después está otro tantos días de turno. Entonces, dentro de ese plazo de días, todas las causas que entren van a caer ahí. ¿Se entendió? Bien. ¿Quedó claro entonces la diferencia entre jurisdicción y competencia? Sí, profe, clarísimo para mí. Bueno, pregunten, chicos, pregunten. Bien. Esta jurisdicción es uno de los... El derecho procesal tiene 3 pilares. La jurisdicción, la acción y el proceso. Son los 3 pilares básicos del derecho procesal. Vamos a ver un poquito lo que es proceso. El proceso lo vamos a definir como un conjunto de actos procesales sistematizados y lógicos, concatenados, que van desde la presentación de la demanda hasta la sentencia.
todos esos actos procesales concatenados, sistematizados y lógicos van desde la interposición de la demanda, que es la llave para abrir el proceso, hasta la sentencia. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. El proceso está dividido en 3 etapas. Una es la etapa introductoria, donde allí vamos a encontrar la interposición de la demanda y la contestación de la demanda. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa probatoria. Y la tercera y última etapa, la etapa resolutoria o fallo. ¿Bien? Esas son las 3 etapas. Entre la etapa introductoria y la probatoria, antes de que empiece la probatoria, tenemos una pequeña etapita, como le digo yo, que ahí donde aparece la audiencia preliminar del artículo 360. ¿Recuerdan algo? ¿Le estoy refrescando un poco la memoria o tan colgado? Profe, ¿me Sí, puede repetir? algo recuerdo. Sí, Diego. ¿Puede repetir las 3 etapas, que estoy confundido? Introductoria. ¿Estás grabando, Diego? No, profe, pero le estoy prestando atención y me confundo. Dale. No, porque no quiero que graben. Pregúntenme en 20 veces. No hay problema. Introductoria, probatoria y resolutoria o fallo. Entre la primera etapa, la introductoria, y la segunda, que es la probatoria, antes que empiece la probatoria, porque el fin de una etapa da comienzo a la etapa que le sigue. Entre la introductoria y la probatoria, ahí aparece esa pequeña etapita que es la audiencia preliminar del artículo 360. Léanlo después, del Código Procesal. Aquí, ¿qué va a pasar? El juez va a citar a las partes, a esa audiencia del 360. ¿Qué va a tratar de hacer el juez? A veces lo logra y a veces no. Lo que va a tratar es de conciliar a las partes. Ojo, si bien vienen de una mediación previa obligatoria, que obvio falló, porque por eso están dentro del proceso e interpusieron la demanda, falló porque no hubo acuerdo, o falló porque el demandado debidamente notificado jamás fue a la mediación. Entonces, se cierra la mediación. ¿Bien? Entonces el juez va a tratar de conciliar. A veces lo logra, a veces no. Si el juez concilia, va a labrar un acta volcando el acuerdo al cual llegaron las partes en esa audiencia. ¿Bien? Ese acuerdo lo va a homologar, y homologado que está tiene fuerza de ley. ¿Qué digo fuerza de ley? Aquella parte que no lo cumpla lo puede ejecutar directamente por la vía de ejecución de sentencia, que es más rápido. ¿Bien? Si no logró conciliar, lo primero que va a ser fijar los hechos controvertidos que hay. Porque solo los hechos controvertidos son los que se van a abrir a prueba. En un típico accidente de tránsito, por ejemplo, un ejemplo burdo. Si yo digo que el coche que me atropelló era un Fiat, era rojo, y el otro también dice que el coche con el que me atropelló era de color rojo, ¿tengo que abrir a prueba a ver de qué color era el coche? No hay controversia. ¿Se entiende? Entonces, solo se van a abrir a prueba los hechos controvertidos. Cuando yo digo A y el otro dice B, entonces solo ese hecho
se va a abrir a prueba para tratar de lograr demostrar si fue A o si fue B. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Luego de fijados los hechos controvertidos en esa audiencia del 360, lo que va a hacer es una zaranda, como digo yo, de la prueba que han ofrecido las partes. A ver qué prueba es conducente y cuál no. Acuérdense que la prueba documental es la única prueba que se adjunta, se pincha, se agrega en la demanda. Las demás pruebas, llámese testimonial, llámese pericial, informativa, reconocimiento judicial, se ofrecen. Entonces el juez va a hacer esa zaranda de qué prueba es conducente o no. Porque capaz que yo puse alguna prueba que es improcedente también. Un ejemplo, a ver, el juez le va a preguntar al abogado, doctor, aquí usted me pidió libre ese oficio a Coca-Cola para determinar cuáles fueron los tres últimos, inventando, los tres últimos salarios de Pepe y en qué, de acuerdo a su categoría laboral. Entonces el juez le va a decir, ¿usted qué me quiere demostrar con esto, doctor? Y yo le quiero demostrar el lucro cesante que perdió mi cliente. Bueno, no al lugar. ¿Por qué? Porque usted en la demanda no me reclamó lucro cesante. ¿Se entiende? Por ejemplo, te estoy dando ejemplo de cómo el juez me puede, entre comillas, patear una prueba. A ver, doctor, usted me pidió una pericia psiquiátrica. ¿Qué me quiere demostrar con esto, doctor? Y le quiero mostrar el daño moral que sufrió mi cliente al ser atropellado, pongámosle. Bueno, no al lugar, porque el daño moral no se necesita probar. El daño moral está per se adentro de nuestro espíritu, está en nuestro espíritu el sufrimiento. ¿Se entiende? De acuerdo a la gravedad del hecho, también puede ser el daño moral. Y de acuerdo a la persona. Porque si a mí me atropellan, chicos, y me quiebro esta muñeca, pongámosle, sufrí un daño moral, el quickie de andar con el yeso, que no pude hacer esto, que no pude hacer otro, tengo un daño moral. Ahora, si la que se rompió la muñeca de Gabriela Sabatini es el mismo daño moral, no, ahí vamos a tener un daño moral más grande. En la pericia psicológica, psiquiátrica, la que supuestamente pidió en el ejemplo, no es para demostrar el daño moral, es para demostrar el daño psíquico que he sufrido, que desde que me atropelló veo un autito y lloro o me hago pis en la cama. ¿Se entiende? Hace esa zaranda el juez, puse 20 testigos, no, primero me va a dar 8 con mucha suerte, los demás no. ¿Se entendió? Ahora, si hay alguna prueba que el juez me deniega y yo creo que está mal, que me lo haya denegado, ahí puedo recurrir, dejo asentado que recurro, que impugno, y cuando apele la sentencia definitiva en mi agravio, ahí pido a la Cámara que se me permita producir esa prueba que el juez en el 360 me pateó. ¿Se entiende? Bien. Otra cosa, otra facultad que puede tener el juez en la audiencia del 360, por ejemplo, es que si ve que el tema lo amerita y que está presentado de una manera que si se trata un poquitito más, las partes acuerdan y no llegamos a una sentencia. Entonces el juez puede mandarlos de vuelta para atrás a mediación
para que terminen de elaborar ese posible acuerdo y lograr ese acuerdo superador al conflicto, lo puede mandar atrás por 30 días, en los que se van a suspender los plazos procesales. Cualquiera de las partes puede pedir que se levante esos 30 días, que una parte diga, mire, no hay acuerdo, no va, y chao. O al revés, las partes pueden pedir una ampliación de esos 30 días porque ya están casi finiquitados, tienen un acuerdo. ¿Bien? Entonces, eso pasa en la audiencia del 360. No pudo conciliar, fija los hechos controvertidos y aprueba las pruebas opresivas. Me va a fijar la fecha para los testigos, me va a decir libre ese oficio, pongámosle que yo ofrecí libres al Banco Nación, oficio al Banco Nación a los efectos de que diga si Pepe Pérez tiene en esa entidad una cuenta, caja de ahorro o cuenta corriente, y ¿se entiende? Todo lo que pidamos. Entonces el juez va a decir, líbrese los oficios solicitados. Pongámosle que yo pedí una pericia de un médico, sería traumatólogo, a los efectos de que diga, qué sé yo, si la ruptura del nervio real tiene que ver con con el golpe sufrido, y ahí me va a decir, desasincúlese, quiere decir, si encuentran esa palabra, quiere decir en síntesis sortear. Sortéese un perito en la materia que yo pedí. Puede ser traumatólogo, obstetra, pediatra, mecánico, calígrafo, cuando estoy indubitando una firma en un documento privado. ¿Se entiende? Entonces el juez en el 360, listo, me proveyó todas las pruebas. A partir de ahí toma la confesional, la prueba confesional, casi siempre va a continuación del 360, o a veces la da para otra fecha. Entonces, probé todas las pruebas y en ese instante queda abierta esa segunda etapa probatoria, que generalmente es 40 días, el juez da los plazos. Entonces, dentro de ese plazo tengo que producir todas las pruebas que ofrecí en mi demanda y que el juez me dio lo que hay. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Terminada la etapa probatoria, sí, Gustavo, ¿querías hacer una pregunta? Ah, pensé que había levantado la mano. Terminada la etapa probatoria, donde ya no queda ninguna prueba más producir, certificado ya por el secretario, el actor ya produjo todas las pruebas, el demandado también. Antes de pasar a la tercera etapa, nos vamos a encontrar con el cierre de la etapa prueba y van a aparecer lo que llamamos los alegatos. ¿Qué son los alegatos? Es un escrito donde las partes presentan la ponderación de sus pruebas. Antes que nada, aclaro que no es obligatorio alegar. No vamos a tener ninguna consecuencia procesal si no presentamos los alegatos. Si nos vamos a embromar los abogados, porque cuando el juez regule honorario, si no presentamos el escrito de alegato, nos va a regular menos porque es una etapa menos que hemos trabajado. Entonces, vamos a través de ese escrito a tratar de ponderar las pruebas, demostrar que con esta prueba quedó acreditado tal hecho, tal dicho, con esta otra quedó corroborado lo aquello. Entonces ponderamos las pruebas, le susurramos al oído al juez que con todas las pruebas producidas quedó debidamente probado nuestra pretensión que está inserta en la demanda. Bien, y vamos a tratar de minimizar un poco la prueba presentada por la otra parte. Bien. Estos alegatos tienen dos plazos.
Uno es el plazo individual y el otro es el plazo común. ¿Qué es esto? Cuando el secretario certificó que no hay más pruebas para producir, que ya están todas, pone los autos para alegar. A partir de ese día, que me notifican que están los autos para alegar, cada parte, primero una y después la otra, va a poder retirar por el término de 6 días el expediente y se lo lleva a préstamo para poder elaborar, como todas las pruebas están ahí en el expediente, para poder elaborar su alegato. A veces los abogados no les hace falta retirar el expediente porque tienen todo completo en el expediente en su despacho. ¿Bien? Hay que devolver el expediente en tiempo y forma porque si no, si lo devolvemos tarde, vamos a perder la facultad de alegar. Devolvemos el expediente y la otra parte se lleva otra vez por 6 días el expediente y lo tiene que devolver en tiempo y forma también. Ese es el plazo individual para el préstamo. 6 días para cada uno. Y el plazo común es que cada una de esas partes hayan retirado o no hayan retirado el expediente en tiempo y forma, deben presentar el escritito de alegatos en el término de 12 días. ¿Entendió? Ese es el plazo común. Este plazo va a variar de acuerdo a cuántas partes hayan en un juicio, porque no siempre hay 2 solos, un actor y un demandado. A veces podemos estar frente a un litisconsorcio, ¿se acuerdan? El litisconsorcio, que puede ser activo, pasivo o mixto, ¿se acuerdan? Si es activo, porque tenemos muchos actores. Sí, pluralidad. Si es pasivo, tenemos muchos demandados y un solo actor. Y si es mixto, muchos y muchos. Entonces, si estamos frente a un litisconsorcio, el plazo común va a aumentar 6 días por cada parte más alta. Pongámosle, tengo un actor y 2 demandados. ¿Cuál va a ser el plazo común? 18. Perfecto, perfecto. Son 6 días más por cada parte. Bien. Perdón, profe, antes que siga. Sí. Quedan 10 minutos. ¿Va a volver a renovar o cómo va a cortar la clase? No, ya terminó. ¿Lo va a dejar libre? Sí, No. porque no los quiero. ¿Cuánto vamos? 1 hora. 1 hora. Bueno, podemos ver algún temita. Lo dejo a consideración suya. Bueno, Avíseme, yo estoy acá, si renueva o no renueva. dale. Entonces, con los alegatos. Bien. Vencido el plazo para alegar, sean 12, sean 18, sean 24, con o sin alegato, porque no es obligatorio alegar, pasan los autos a sentencia. Y ahí no entra un solo papel más. Ahí está el juez solito con su alma y el expediente para tratar de valorar la prueba presentado y poder lograr su convicción y lograr una sentencia de mérito, positiva o negativa, de acuerdo a quien le vaya mejor. Ahí no entra más nada. El juez va a hacer una valoración en forma global, primero, de toda la prueba, y después va a extraer las pruebas que él cree que son las que logran su convicción. ¿Bien? Esa valoración es la que estipula el artículo 386, que es la valoración de la sana crítica, que es la que rige en nuestro ordenamiento legal, que va a aplicar las leyes de la experiencia, de la lógica. Antes era la libre convicción, ahora es la sana crítica. Y si nos vamos mucho tiempo atrás, en otra hora,
estaba la prueba legal o prueba tasada, donde el juez era como que tenía un librito y decía un testigo bueno, una prueba, uno medio trucho, media prueba, tenía la prueba tasada. Hoy por hoy es la valoración a través de la sana crítica estipulada en el 386 del procesal. Bien, pero a veces el juez, al estar ahí haciendo toda esa valoración de la prueba, no logra torcer la balanza ni para un lado ni para el otro. Necesita algo que lo termine de desasnar para poder hacer su sentencia, porque no puede inclinarse ni para un lado ni para el otro. Entonces, ¿qué va a hacer? Y ahí es donde aparecen las medidas de mejor proveer. El juez toma una medida de mejor proveer, por ejemplo, llamando otra vez a un testigo, pidiendo una nueva pericia o una aclaratoria de una pericia, o pide un reconocimiento judicial y va a ver a él al lugar o la cosa que tiene que ver, ¿me entienden? Pero va a buscar algo que lo desasne y que lo termine de convencer para elaborar su sentencia. ¿Sí? Ese es el proceso. ¿Se entendió claro? El conjunto de actos concatenados, sistematizados y lógicos que van desde la demanda hasta la sentencia, que está formada por 3 etapas: introductoria, probatoria y resolutoria. En el medio de la primera, introductoria, y de la probatoria aparece el 360, la audiencia preliminar, y entre el final de la probatoria, cerrada la etapa probatoria, antes de que empiece la tercera y última etapa, aparecen los alegatos. ¿Bien? Ahora vamos a ver... Profesora, una puede llamar, discúlpeme, las medidas de mejor proveer, puede llamar otra vez a un testigo que le pareció medio... me parezca, claro. Claro, que estuvo medio flojo ahí de papeles. ¿Puede librar un oficio nuevamente a otro lado? Sí, okay. Sí. ¿Y qué otra cosa puede hacer? Lo que él necesite, madre, un reconocimiento judicial, una nueva pericia. ¿Bien? Sí, gracias, profe. No, vamos a ver entonces la diferencia entre procedimiento y proceso, que no es lo mismo. Dijimos que el proceso era ese conjunto de actos procesales, lógicos, concatenados, sistematizados, que van desde la sentencia, desde la demanda hasta la sentencia. El procedimiento es el que me va a decir cómo, cuándo y la forma en que se deben realizar esos actos concatenados, sistematizados y lógicos que forman al proceso. Me va a decir el procedimiento, por ejemplo, cuándo debo recurrir, cómo debo hacer la apelación, los plazos, cómo tengo que producir la prueba y no caer en una negligencia. Metafóricamente hablando, chicos, el proceso es la calle donde estamos transitando. El procedimiento van a ser las reglas de tránsito. ¿Quedó claro la diferencia entre proceso y procedimiento? Bien. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren que veamos otro tema? ¿Quieren que cortemos acá, hacemos una horita? ¿Quieren que hagamos otro temita? Sí, profe, por mi parte, yo no tengo problema. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Perfecto. Es una genia como se entiende. Es una genia como explica así bien, así con un idioma que se puede entender. Sí, se entiende muy bien. Porque yo he cursado con el profesor Basurco, bueno, algo de... ¿Basurco puede ser? ¿Basurco? Sí. No. ¿Basurco No. puede ser? No, el otro, con Westeres. Basurco era... Basuali, ¿no es Basuali? No.
uno alto de anteojitos. Son dos altos de anteojitos. Muy bueno el profesor, pero hablaba así con muy vocabulario técnico y a veces era como que muchas cosas no me quedaban claras. Baruso, dice. Ese. Baruso. Ese. Baruso. Profe, Baruso. perdón, profe. No sirve de nada. ¿Le puedo pedir una breve explicación otra vez entre proceso y procedimiento breve? Porque me quedó medio... Bien. El proceso dijimos que era ese conjunto de actos procesales sistematizados y lógicos. El procedimiento te va a decir cómo, cuándo y la forma en que se deben realizar esos actos procesales concatenados y lógicos. Ahí está. Metafóricamente hablando, decimos que el proceso es la calle, el procedimiento, las reglas de tránsito para transitar esa calle. Ahí está, profe. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Bueno. Ahí estoy mirando lo del... Motis. Perdón, no me di cuenta y sigo laburando. Perdón. Está bien. Bueno, hemos visto, a ver, ¿qué quieren ver ahora? A ver, digo una cosa, perdón, queda 1 minuto y medio. ¿Quiere que cerrar y volver a entrar? Así agarra de lleno. Cerramos y volvemos a entrar. Perfecto. Ahí están terminando de entrar algunos, profe. Igual ahora prometo apagar el micrófono. Nah, madre. Nada, estoy preocupada por 2 facturas que tengo que hacer mañana y estoy como re loca. Ahí están. Sí, faltan algunitos. O sea, parece que se están perdiendo en el camino. Pero bueno. Bueno, vamos a arrancar un poquito así para que de mediación, ¿les parece? Perfecto, profe. Bueno, y después ya en la otra clase vamos a ver si vemos competencia y arrancamos un poquito con demanda, ¿bien? Bueno, ustedes vieron que tenemos la mediación previa obligatoria, ¿bien? Donde ahí aparece la figura del mediador, que tiene que estar inscrito, obviamente, donde va a tratar de mediar y lograr un acuerdo superador entre las partes, o ayudando a las partes para que logren ese acuerdo superador al conflicto. Porque recordemos un poco que el modo normal
de culminación de un proceso, ¿cuál es? La sentencia. ¿Bien? Pero la ley nos provee de otros modos alternativos de solución de conflictos, los MAC. Modos alternativos de solución del conflicto sin llegar a la sentencia. Uno de ellos es la mediación. Ahí aparece el mediador, es este tercero, que va a tratar de coayudar a las partes. ¿Y en qué se diferencia con la conciliación del artículo 360? Ahí aparece otro tercero, que es el juez. Que a diferencia del mediador, el juez puede proponer bases para el acuerdo. El mediador no. ¿Bien? ¿Vieron mediación? ¿Tienen algo de idea? Tenemos una materia, profe, que es resolución de conflictos, pero como que es muy, no sé cómo explicarle, muy filosófica y no toca bien el tema de la mediación, que sería lo más interesante. Es como muy boluda la materia, perdone. Está bien. Bueno, yo le voy a hacer un... La diferencia dijo que el juez propone... bases para el acuerdo. Bases para el acuerdo. En vez el mediador no puede proponer bases para el acuerdo. Bueno, ustedes saben que tiene que ser neutral, que uno de los principios que la destacan a la mediación es la confidencialidad. Vieron que, por ejemplo, muchas veces en televisión sale uno de la mediación, ay no puedo contar nada porque es confidencial. O sea, no se puede divulgar ningún documento ni lo que se hable ahí en mediación. Este principio de confidencialidad puede ser levantado por acuerdo de las partes, o si no, lo puede levantar el mediador para suspender o evitar la comisión de algún delito. Ahí se rompió la mediación. Un ejemplo burdo, otra vez. Si están discutiendo dos partes y uno le encajó un bollo y le rompió la nariz al otro, ahí la confidencialidad se rompe y el mediador va a tener que hacer la denuncia correspondiente. ¿Sí? El mediador, cuando nosotros sorteamos la demanda, vamos a sortear, perdón, el mediador, teniendo en cuenta que existe mediación pública y privada. En Cava, en provincia no, solo existe la pública, la privada no. Entonces, yo voy a la pública, voy a la cámara correspondiente y sorteo un mediador. Y también en ese sorteo me va a salir el juzgado que eventualmente va a actuar en el caso que fracase la mediación. Entonces voy con la designación, lo voy a ver al mediador, el mediador va a fijar la audiencia de mediación, va a comunicar a la otra parte mediante carta documento, ¿bien? Y van a concurrir las partes a esa audiencia de mediación, donde las partes tienen que concurrir. Si el requerido es el futuro demandado, el requirente es el futuro actor. Si el requerido debidamente notificado no vino a la audiencia y no justificó, el requirente tiene dos opciones. Como está notificado fehacientemente, o le da una chance más y le vuelve a mandar otra audiencia de mediación a ver si viene, o si no, cierra la mediación ahí. Si la notificación fracasó, bueno, no se puede cerrar la mediación, porque no estuvo debidamente notificado, ¿sí? Bien. Entonces, si fracasó la mediación porque no hubo acuerdo o porque
la cerré yo porque no vino, no se presentó el requerido debiendo presentarse porque está debidamente notificado, cierro la mediación. Y esa acta de cierre de mediación es la que me abre la puerta para entrar en lo que es el proceso. Y la tengo que agregar como documental en la demanda. El cierre de mediación. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Profe, haya acuerdo o no haya acuerdo, igual. No, si hay acuerdo, se acabó. No vas a juicio, porque acordaste como un modo anormal de culminación del proceso. Esa acta de mediación donde lograste acordar tiene fuerza de ley, no se necesita homologar, tiene fuerza de ley para que alguna de las partes, cuando no lo cumple, ¡pip!, vas al juzgado y lo ejecutás por la vía de ejecución de sentencia. Solo vas a necesitar que se homologue si en ese acuerdo están de por medio menores o incapaces. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿En Cava era que no se permitía la mediación privada? No, al revés, en provincia. Ah, gracias. Bien. Y desde que cierro la mediación, que tengo el acta de mediación en mano, cerrada, el acta de cierre, o porque no hubo acuerdo, o porque nunca se presentó, tengo un año de plazo para presentar la demanda en el juzgado. Si no presento la demanda en el término de un año, ¡pic!, se me caduca la mediación. Obvio que nunca se espera un año, siempre ¡pic!, enseguida se presenta la demanda. ¿Bien? Entonces tiene que elaborar... Disculpe, ¿sí? Una duda. Si no presento la demanda en un año, ¿se me caduca la mediación o se me caduca todo el caso, digamos? No sé los tiempos, no, se te caduca la mediación. Maneja los tiempos así. Ejemplo, daños y perjuicios. Hoy tuviste el accidente, tenés 3 años para presentar la demanda, porque si no, prescribe la acción. Perdés tu derecho a reclamar por el transcurso del tiempo. En esos 3 años, bueno, haces la mediación y te pones la demanda, todo eso. ¿Entiendes? Y en laboral, profe, en laboral, porque yo estoy viendo justo derecho laboral y estoy medio confundido. Sé que yo laboral, chico, entre nosotros, lo odio. Lo aprobé así nomás. Fue la única materia que no me gustó, porque será que tuve, pobre, un profesor, era muy, muy bueno, pero tan aburrido, tan aburrido. Y yo venía cursando desde las 7:30 de la mañana, y yo lo tenía él a las 9:30 de la noche, donde no daba la clase él, se sentaba atrás, la daba un compañero, se imaginan qué bodrio. Un tipazo, él. Y nunca me enganché con derecho laboral, independientemente que creo que es una industria del juicio. Eso, ¿no? Igualmente, profe, seamos realistas, creo que fue la única materia que cursó en su carrera mientras estaba estudiando, porque usted metió todo libre prácticamente. Sí, casi todas. Cursaba 3, porque más de 3 no me dejaban cursar, y después las daba libre, y iba de oyente y después las daba libre. Eso porque tuve la locura de recibirme en 2 años y 2 meses lectivos. ¡Qué genia, profe! ¡Qué genia! Con 7,85 de promedio. Y no tuve más promedio porque como hice tantas libres, y por lo menos en aquella época, cuando daban libre, te ponían un 4 y ya está. Para ponerte más de un 4, medio que no se estilaba. Así que, bueno, sigamos entonces, se labra el acta. Pueden haber en la mediación, y ahí acordado con las partes, ayudantes, por así decirle, en otros tipos de alguna materia que se le escape al mediador. Por ejemplo, si esa mediación es muy de índole contable,
él es abogado, no es contador, pueda pedir la participación de otros profesionales, por ejemplo, de un contador, para que lo asesore en la materia. ¿Bien? Hay materias excluidas de mediación, por ejemplo, todo lo contencioso administrativo, los amparos, las medidas cautelares, eso lo tienen en la ley de mediación. Son causas que están exentas de hacer la mediación previa. No es obligatoria. Y después tenemos causas optativas para la mediación. ¿Qué quiere decir optativa? Si quiero, hago la mediación. Si no quiero, no la hago. Por eso es optativa. Antes eras en los juicios de ejecutivos y los desalojos. Hoy por hoy, con este tema de la suspensión de los desalojos por la pandemia y todo, salió una ley que dice que sí o sí hay que hacer mediación en los desalojos, o sea, dejó de ser optativo. ¿Bien? Bueno, el mediador tiene que notificar dentro de los 15 días, la audiencia, ya dijimos, tiene que concurrir, dijimos cómo se cierra la mediación, la importancia del acta de cierre de mediación, que es la llave para entrar en el proceso y que la vamos a tener que adjuntar como documental. ¿Qué más? Los honorarios del mediador están reglamentados dentro de la ley de mediación. Ellos tienen, por ejemplo, sin acuerdo tantos honorarios. Tienen una cartilla. Y cuando hay acuerdo, de acuerdo al monto son los honorarios. O sea, que no es como los abogados que cobramos lo que queremos. ¿Se entiende? Esta es más o menos la base de la mediación. La pública. En la privada funciona igual, pero con esta diferencia. Eso yo la uso mucho, la privada. No voy a sortear a la cámara un mediador. Voy al mediador X, que es de mi confianza, y le doy todos los datos del requerido, de los míos, le comento el tema, y lo va a citar por carta documento, todo tal cual. Nada más que en esa carta documento, ese mediador que yo hice en forma privada, le va a dar en la carta documento la nómina de 8 mediadores que le provee el sistema, por si ella no está de acuerdo y elija uno en el plazo de, creo que era de 3 días. Después funciona, la metodología es igual. ¿Quedó claro hasta ahí, pequeño? Otro modo alternativo. Profe, sí. No la quería cortar. Usted dijo que había mediaciones optativas, que los desalojos con esto de la pandemia lo habían dejado de ser. ¿Dio alguno más? Porque se me cortó. No, optativos y los juicios ejecutivos. Entonces quedar ejecutivo solo. Hoy desalojo sí o sí, hay que hacer la mediación. Profesora, y las mediaciones privadas, si se media ahí, se llega a un arreglo. Eso no, digamos, se queda ahí, pero no llega a ninguna instancia judicial más. Funciona tal cual. Tal cual como la anterior. Si a un arreglo, el mediador tiene el poder de que queda en fuerza de ley el acta de mediación, el acuerdo de mediación. Ok. ¿No lo cumplió alguno? ¡Pic! Vas al juzgado y ejecutar la sentencia. El mismo plazo de 1 año como el anterior. Todo tal cual. Todo tal cual. ¿Bien? Bien. Bueno, otro modo alternativo de solución de conflicto, chicos, es la negociación. Ahí no aparece ningún tercero. Están solitas las partes muñequeando, tratando de salvar esos intereses contrapuestos que tienen. Y lo pueden arreglar de palabra o a través de un acuerdo que firman entre las partes, privado, y las partes si quieren ese acuerdo que firmaron, pueden pedir que se homologue para darle fuerza de ley por si alguno no lo cumple.
¿Bien? El caso de la conciliación del 360 que hace el juez, podemos tener la conciliación, esa es pública. Estamos dentro del proceso, está el juez. Pueden haber conciliaciones privadas. ¿Cuál es la diferencia? Aparece un tercero, que no es el juez, que generalmente puede ser el típico caso del abogado o los abogados que se citan a las partes en un despacho, le hacen un acuerdo, lo elaboran, lo firman. En la conciliación privada aparece un tercero también. En la pública aparece un tercero, pero ese tercero es el juez. En la mediación también aparece un tercero entre las partes, pero es el mediador. ¿Qué diferencia hay entre ese tercero mediador y ese tercero juez? Que el juez puede proponer bases para el acuerdo y el mediador. ¿Sí? Bueno. O sea que el mediador no tiene injerencia en la decisión de uno o de otro, solamente hace... Trata de ayudar a las partes. A las partes llegar a un arreglo. Obvio, ¿no? Sí. La audiencia de mediación, por ejemplo, puede hacer retirar a las partes a un lugar privado y tratar de charlar con el otro, y después lo hace venir otra vez. ¿Bien? Bien, gracias. Esos son algunos de los modos alternativos de solución de conflictos. De la base que el modo normal es llegar a la sentencia para la solución de conflictos, ¿sí? Con abogado. A veces no se arregla, por eso se dice que este modo alternativo es ágil, porque los plazos son más cortos que los de un proceso, pero no siempre, a veces se arregla en la primera audiencia, a veces se necesita de otra segunda audiencia para tratar de congeniar el acuerdo. Cuando hay un choque, un daño sin perjuicio, donde hemos citado a la compañía de seguro del que me chocó, porque es el que me va a pagar el choque, viene el abogado con la carpeta en la mano, escucha, porque hace media hora que se la dieron, anda que tiene una mediación, y escucha, y dice, bueno, solicito una nueva mediación para que la compañía de seguro le haga una oferta. Que hasta ese momento no tiene. Entonces, segunda mediación, porque vienen los abogados a escuchar y nada más. Ellos elevan lo hablado en la audiencia y la compañía de seguro hace una oferta. Es muy raro que en la primera audiencia se solucione. Así que bueno, chicos, hemos visto un poquito de mediación. Vamos a ver si la clase que viene vemos competencia federal y alguna otra cosita más. Si voy muy rápido me paran, ¿eh? No, profe, perfecto. ¿Entiende? Sí, sí. Bueno, Está bien, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno. Y didáctica, bien, muy bien. Bueno, más vale así, chicuelos. Bueno, nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Buena semana. Yo te mando el mail con demanda y documental para el sorteo cuando pueda. Vemos si mañana... capaz que lo podría hacer en un ratito. Que tengo libre hasta las 6 de la tarde que tengo que cursar. Pero yo tengo que ir a escaneártelo. Bueno, si no mañana, cuando estamos con la práctica o con el procesal, Hoy le te usurpo. mando el mail. Hoy te mando el mail. Después. Después lo usurpo a la computadora. Claro. Después lo usurpo a la computadora. Claro. Tranqui. Chao, chicos. Chao, chicos. Buena semana. Buen fin de semana.